Amigos caminantes estoicos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 40 de su podcast El Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Primero que todo, hoy antes de comenzar quiero tomar un momentico para felicitar de corazón a mis cuates mexicanos, una comunidad enorme y muy querida dentro del Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción, porque tenemos muchos oyentes mexicanos y yo sentí una inmensa alegría al verlos ganar su primer partido de la Copa del Mundo 2026 el pasado jueves contra Sudáfrica. Y ganarlo de una manera tan contundente, ¿no? Con carácter, como debe ser. Les cuento que estuve viendo el juego con algunos mexicanos y definitivamente se sintió esa energía, ese orgullo, ese sí se puede que solo México sabe transmitir. Arrancaron con el pie derecho, ¿no? Y de verdad les deseo que sigan avanzando con esa misma fuerza y esa misma determinación. Éxitos y mucha suerte en los encuentros que se les vienen, ¿vale? Bueno, hoy, como ya les dije la semana pasada, estamos cerrando la primera temporada de este proyecto que comenzó en septiembre del año pasado como una curiosidad, ¿no? Como un deseo de compartir filosofía estoica y aplicarla a la vida real. Y hoy, 40 episodios después, sin perder ni una sola semana, no, ojo con eso, sin perder ni una sola semana, seguimos aquí. Ustedes del otro lado escuchando y yo hablando, pero todos tratando de vivir un poco mejor cada día. Y para cerrar esta temporada, quiero compartirles algo muy personal. Resulta que durante años yo he venido creando, escribiendo una lista muy personal de patrones y de comportamientos que idealmente debería seguir en mi día a día para enfrentar los problemas comunes de la vida, aplicar los principios estoicos de manera práctica y efectiva. Y con el tiempo, yo fui puliendo esta lista, ¿no? Creé la lista y luego la fui puliendo, fui curándola, fui ajustando frases, reformulando ideas, hasta llegar a una versión que, aunque nunca será perfecta ni tampoco será definitiva, hoy considero que sí es bastante sólida. Y el resultado son 23 pautas personales de práctica diaria, que son el fruto de años de reflexión, de mucha lectura, de errores y de aprendizaje estoico. Estas guías, en esencia, son recordatorios que escribí para mí mismo. Son como una especie de emulación muy imperfecta, claro está, pero muy sincera de lo que Marco Aurelio hacía al escribir su diario privado, que con el tiempo pues se convirtió en meditaciones. Ahora a ver, quiero ser muy claro, esta no es una lista de mandamientos que debemos seguir ni de reglas rígidas, son simplemente compromisos personales que me ayudan a vivir más cerca de los valores estoicos que ya hemos explorado aquí. Y como todos estos valores son tan importantes para mí y esta lista se ha convertido en algo muy importante para mí, pues yo los tengo siempre asequibles, siempre a la mano, a mi disposición cuando los necesito. Los tengo escritos a mano en mi diario estoico, los tengo guardados en una carpeta de mi computador donde acumulo todo lo que considero valioso sobre filosofía estoica y también los llevo en mi teléfono móvil para poder leerlos en cualquier momento del día y cuando siento pues que pueda necesitarlo, ¿no? Yo creo que leo esta lista por ahí un par de veces al mes, pero lo hago también y especialmente lo hago para prepararme cuando tengo responsabilidades importantes, ya sea responsabilidades en temas de trabajo, negocios o familia, o cuando también las leo mucho cuando me siento frustrado, cuando estoy algo triste, algo angustiado o incluso también cuando estoy muy feliz. El leerla conscientemente me toma unos 2 minuticos, pero siempre al terminar de leerla me doy cuenta que me ayuda a recordar cómo debo actuar o lo que debo hacer o lo que debo decir en muchas situaciones de la vida. Y sobre todo, me ayuda a mantener los pies en la tierra. Ahora bien, de esas 23 pautas que he creado, y para cerrar nuestra temporada con broche de oro, hoy quiero compartirles 6, cada una acompañada de un ejemplo que yo considero que es un ejemplo claro y práctico de nuestro día a día para que las puedan visualizar mejor, ¿no? Y obviamente para que les sea más fácil ponerlas en práctica. Aquí se las comparto, se las voy a compartir con mucho gusto y con mucho cariño por si alguien quiere adoptarlas. Esas pautas en realidad no son mías, son del que las desee adoptar para su vida.
Y por supuesto que si algún oyente tiene alguna observación o alguna aclaración sobre ellas, pues también la recibo con gratitud. Desde el principio yo les dije que este camino lo construíamos juntos, los construíamos entre todos y eso no ha cambiado. Ahora, aquí de pronto muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa con las otras 17? Willy nos va a dar 6 pautas, pero él dice que son 23. Entonces, ¿qué va a pasar con las otras 17? ¿Será que no las vamos a conocer? Se preguntarán ustedes. Pues claro que sí las vamos a conocer. Se las voy a dar en futuros episodios. Yo les prometo que también van a venir y me comprometo a compartirlas, como les digo, en futuros episodios y en futuras temporadas. Así que con eso dicho, pues vamos a comenzar con este episodio al que he titulado 6 pautas estoicas para llevar a la práctica. Y la primera pauta a tener en cuenta es que no debo esperar nada de la vida ni de los demás. Un ejemplo claro y sencillo de esta práctica sería cuando hacemos algo bueno por alguien, ya sea un favor, ya sea un gesto amable o tenemos un detalle con otra persona y esa persona no responde como nosotros esperamos. Antes de conocer el estoicismo, pues nos podríamos frustrar, ¿verdad? Pero ahora vamos a recordar este principio. No esperemos nada. Nosotros hacemos favores y ayudamos porque es lo correcto por hacer y punto. No porque esperamos algo a cambio o esperamos algo como recompensa. La verdad es que no debemos ni siquiera esperar un agradecimiento en retorno. Y recordar esto, pues nos protege de la decepción, ¿vale? La segunda guía es que debo cultivar la capacidad de evaluar y discernir el grado de control que tengo sobre cada circunstancia y actuar en consecuencia. Esta nos lleva, creo yo, al, al principio estoico más básico, ¿no? Por ejemplo, tenemos una presentación importante ya sea en la universidad o en el trabajo. Siempre vamos a poder controlar cómo nos vamos a preparar para esa presentación, qué tan claros vamos a ser en nuestras explicaciones, qué tiempo nos va a tomar eh, las explicaciones que vamos a dar o la presentación, ¿cierto? Pero debemos ser conscientes de que no podemos controlar la opinión que va a tener el jefe sobre esa presentación o el profesor o el cliente en algunos casos. No podemos tampoco controlar si el proyector que estamos usando nos falla o si se va la luz, ¿verdad? Así que nuestro trabajo es enfocarnos en lo nuestro y lo demás, pues lo soltamos y listo. ¿Y saben qué? Yo he notado que curiosamente cuando aprendemos a marcar esa diferencia entre lo que controlamos y lo que no controlamos, generalmente todo sale mejor. Pongan la atención y verán. La tercera pauta es que debo aceptar con amor y con fortaleza aquellas situaciones que están más allá de mi control. O sea, debemos amar nuestro destino. Este es el concepto del amor fati, ¿recuerdan? Y un caso claro de cómo aplicarlo en nuestra vida es, por ejemplo, cuando nuestro vuelo se retrasa, ¿verdad? Antes nos podíamos irritar, nos quejábamos y nos desgastábamos innecesariamente. Pero hoy, en cambio, respiramos y aceptamos que ese retraso no depende de nosotros. Aprovechamos ese tiempo de la demora para leer, para pensar, para escribir. No importa lo que hagamos ni cuánto gritemos al empleado, ni tampoco importa cuánto nos vamos a quejar. La situación y la demora del vuelo no va a cambiar, pero nosotros sí podemos hacerlo. Y eso es lo que realmente importa. La pauta número 4 es la siguiente. ¿Debo tener tolerancia y paciencia con los demás? Manteniendo estándares rigurosos para mí mismo. Y esto lo dijo literalmente Marco Aurelio. Si alguien comete un error o se equivoca en algo sencillo, en vez de juzgar, pues recordemos que nosotros también fallamos. No sabemos por qué esa persona está actuando de esa manera, no controlamos su comportamiento, no sabemos por qué está llegando tarde o está cometiendo errores. Pero lo que sí controlamos es nuestro propio carácter. Así que seamos firmes, seamos cumplidos con nuestras obligaciones y exigentes con nosotros mismos. Nosotros tenemos, recuerden, la responsabilidad de apuntar hacia la excelencia siempre. Pero esa responsabilidad es con nosotros, no con los demás. Tengamos paciencia hacia afuera, pero hacia adentro, con nosotros, mantengamos nuestra disciplina y nuestra excelencia, ¿vale? La pauta número 5 es que debo
reconocer mis errores, tomar medidas para rectificarlos y asegurarme de que no los voy a repetir. Por ejemplo, si nosotros antes decíamos o hacíamos, no sé, algo inapropiado durante una conversación o una interacción, de pronto en ese momento lo ignorábamos, ¿no? O lo justificábamos. Pero ahora no. Ahora, siguiendo este camino estoico, debemos reconocer qué hicimos mal y decir, me equivoqué. Cometí tal o cual error y debemos reflexionar para evitar repetir la misma falta. No nos dejemos hundir en la culpa, pero tampoco debemos esconderla. Reconocer nuestra culpa está bien, errar es de humanos, pero ese error debe convertirse en maestro. Así que debemos aprender de la experiencia para no repetir la misma falta, ¿listo? Y la sexta y última pauta que les voy a compartir hoy es que debo asumir la responsabilidad de mis acciones, abstenerme de culpar a los demás y ofrecer disculpas cuando sea necesario. Yo encuentro que esta es muy, pero muy necesaria hoy en día. Por ejemplo, un proyecto de nuestro equipo de trabajo, digamos que no sale como esperábamos por errores que cometimos nosotros. En ese momento para muchos o en el pasado era mucho más fácil culpar al equipo, ¿no? Al tiempo o a las circunstancias. Pero no, amigos, nosotros no. Nosotros debemos elegir otro camino. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y lo más importante, debemos dejarle saber a los demás miembros del equipo qué hicimos mal, reconociendo honestamente nuestros errores y cuando corresponda, pues debemos también pedir disculpas por haber causado problemas ya sea en el resultado final del proyecto o mientras estábamos trabajando en el proyecto los errores que cometimos. Esa honestidad nos hace más fuertes, nos hace más confiables y sobre todo nos libera. Porque díganme una cosa, a ver, ¿ustedes no han notado cómo hoy en día a muchísimas personas les cuesta reconocer sus faltas? O aún más, les cuesta muchísimo pedir disculpas. Es como si admitir un error fuera una amenaza para ellos, cuando en realidad es una muestra fuertísima de su carácter y de su virtud. Y bueno, amigos, pues estos son las 6 guías o las 6 pautas de mis 23 pautas estoicas de práctica diaria que deseaba compartirles hoy. Son 6 recordatorios que me ayudan a mí a vivir con más claridad, más intención y más virtud todos los días. Ahora bien, yo quiero insistirles en algo una vez más antes de terminar esta primera temporada. El objetivo de este espacio, desde que comenzó, el objetivo de este espacio siempre ha sido llevar todo esto a la práctica. De nada nos sirve todas estas enseñanzas si se quedan olvidadas en una hoja de papel, si se quedan en un archivo de audio en su teléfono o perdidos entre comentarios en alguna red social. Eso no sirve de nada. La filosofía estoica solo funciona cuando somos conscientes de que nos puede ayudar, cuando la vivimos, cuando practicamos esos principios y cuando la hacemos parte de nuestra forma de ver el mundo. Como les dije antes, en una próxima temporada voy a compartirles las otras 17 pautas, porque este camino, tengan en cuenta que no termina aquí, apenas estamos comenzando. Gracias por acompañarme en estos 40 episodios. Gracias por escuchar, por reflexionar y por crecer conmigo. Este proyecto existe porque ustedes están al otro lado. Y por eso les digo también que me sigan en redes sociales y que no olviden escribirme sus comentarios, que me envíen sus experiencias, si así lo desean, sus experiencias con el estoicismo, cómo los ha cambiado. Y también pues que me envíen sus sugerencias de temas para episodios futuros. Apreciados amigos, los estoicos enseñaban que las breves ausencias sirven para que el reencuentro sea más consciente y valorado. Como diría Marco Aurelio, cada momento es único. Así que usemos este tiempo en el que estaremos alejados para crecer individualmente, para practicar esos principios estoicos y para asumirlos en nuestra forma de vida. Y también asumámoslo para ofrecer una mejor versión de nosotros cuando volvamos a reunirnos. En resumen, ustedes no se van de mí, solo se mueven a otro lugar de mi mente hasta que nos encontremos de nuevo.
y recuerden que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Nos vemos pronto.